Hola, habitantes de las sombras. Soy Dante, y estoy feliz de tenerlos aquí, listos para otra historia que les helará la sangre. Antes de empezar, dejen en los comentarios de qué país me ven y a qué hora ven este relato. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna de las historias que les traigo cada día. Ahora, prepárense, porque lo que viene les hará mirar 2 veces cada sombra en su habitación. Nunca imaginé que una simple visita familiar pudiera marcar el inicio de mi peor pesadilla. Todo comenzó un viernes por la tarde, cuando mi novia, Lucía, me pidió que la acompañara a casa de su madre en un pueblo a las afueras de Oaxaca. Yo siempre había sentido algo extraño respecto a esa mujer. Había algo en su mirada, en la manera en que sus palabras parecían esconder significados que yo no lograba entender del todo. Pero por amor a Lucía, acepté sin quejarme. El camino hacia el pueblo fue tranquilo, salvo por la forma en que el clima comenzó a cambiar. A medida que nos adentrábamos en la sierra, una niebla espesa cubrió la carretera y el ambiente se tornó opresivo, como si el aire se volviera más denso. Cuando llegamos a la casa de su madre, una construcción antigua hecha de adobe y madera, algo me oprimió el pecho. No era miedo exactamente, era algo más primitivo, más visceral. Un instinto que me decía que saliera corriendo de ahí. Su madre, doña Aurelia, nos recibió con una sonrisa que no alcanzaba a tocar sus ojos. Me abrazó con una calidez fingida y me dijo algo al oído que hasta ahora me cuesta olvidar: ya era hora de que vinieras, hijo. Esta casa te estaba esperando. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. Los primeros días pasaron sin incidentes, pero comencé a notar cosas extrañas. Todas las noches, a eso de las 3 de la mañana, se escuchaban susurros provenientes del patio trasero. Lucía dormía profundamente y nunca parecía oírlos. Una noche decidí asomarme por la ventana. Lo que vi me dejó helado. Doña Aurelia estaba de pie frente a un círculo hecho con sal y velas negras, murmurando palabras en un idioma que no conocía. En sus manos tenía lo que parecía ser una foto mía. A la mañana siguiente, actuó como si nada hubiera pasado. Me preparó un café con una sonrisa y me dijo que pronto me iba a sentir como en casa. Pero el sabor del café era amargo, metálico, y me provocó una visión extraña. Por un segundo, vi a Lucía con ojos completamente negros, sonriéndome con una mueca grotesca. Las noches comenzaron a volverse más pesadas. Tenía sueños donde me encontraba atado a una silla, mientras figuras oscuras danzaban a mi alrededor. Siempre despertaba empapado en sudor, con las manos arañadas y los pies llenos de tierra. Una vez incluso encontré ramitas secas en mi cama, como si hubiera estado caminando en el bosque. Fue entonces cuando decidí hablar con Lucía. Le conté lo que había visto y sentido. Ella se mostró confundida, incluso molesta. Me dijo que su madre era una mujer devota, que siempre había estado cerca de la iglesia del pueblo, que ayudaba a todos. Pero al decir esto, sus ojos se desviaron, como si no pudiera sostener mi mirada. La noche siguiente, decidí quedarme despierto. Me escondí detrás de una vieja cortina y esperé. A las 3 en punto, escuché el crujido de la puerta trasera. Doña Aurelia salió envuelta en un rebozo negro, cargando una caja de madera. Caminó hasta el mismo círculo en el patio, pero esta vez no estaba sola. 3 mujeres mayores, de rostros arrugados y ojos apagados, la esperaban. No podía creer lo que veía. La caja contenía huesos humanos. Reconocí una mandíbula, fémur, costillas. Las mujeres comenzaron a cantar una melodía horrenda que se colaba en mi cabeza como gusanos. De repente, sentí un tirón en el pecho, un dolor como si algo intentara salir de mí. Me desmayé. Desperté en mi habitación. Lucía estaba sentada junto a mí, llorando. Me dijo que me había encontrado desmayado en el patio. Cuando le conté lo que vi, esta vez no lo negó.
Me confesó que su madre practicaba la Santa Obscura, una versión pervertida del culto a la Santa Muerte, y que había hecho un amarre para que yo me quedara con ella para siempre. No sabía qué hacer. Quise marcharme de inmediato, pero mi cuerpo no respondía. Cada intento de levantarme era como si algo invisible me sujetara. Empecé a delirar, a ver sombras en cada rincón de la casa, a escuchar voces que me susurraban mi nombre. Lucía, desesperada, llamó a un curandero de un pueblo vecino, don Mateo. Un hombre viejo, encorvado, con ojos como carbón encendido. Cuando llegó, apenas puso un pie en la casa, escupió al suelo y dijo: «Esta casa está marcada. Tu alma ya no es tuya». Comenzó una limpieza que duró 3 días. Usó copal, agua bendita y rezos en náhuatl. Me amarró con hilos ojos y me hizo beber una infusión que sabía a tierra y sangre. Cada noche, yo gritaba, convulsionaba, y veía el rostro de doña Aurelia flotando sobre mí, con ojos como brasas encendidas. La noche del tercer día, algo cambió. Mientras don Mateo entonaba una oración, una figura oscura se materializó en la puerta. Era doña Aurelia, con el rostro retorcido, los ojos completamente negros y las manos extendidas. No caminaba, flotaba. Don Mateo sacó un cuchillo ceremonial y gritó palabras que me helaron la sangre. La figura chilló como un animal herido y desapareció. Cuando recuperé el sentido, todo estaba en silencio. La casa olía a quemado. Doña Aurelia había muerto esa noche. Su corazón simplemente se detuvo, según el forense. Pero yo sabía que fue algo más. Lucía y yo nos marchamos del pueblo. Nunca volvimos. Pero a veces, en las noches más oscuras, siento su mirada sobre mí. Y en mis sueños, regreso a ese patio, al círculo de sal, y veo mis huesos siendo enterrados una y otra vez. Nos mudamos a Veracruz, a una pequeña casa en la costa que Lucía había conseguido por medio de un familiar. Era tranquila, alejada de todo, perfecta para olvidar. Pero la tranquilidad no duró. Aunque dejamos atrás el pueblo y la casa de su madre, no dejamos atrás aquello que ella había invocado. La primera semana fue normal. Salíamos a caminar por la playa, cocinábamos juntos, intentábamos reír. Pero cada noche, sin falta, tenía el mismo sueño. Yo estaba en el patio de aquella casa en Oaxaca, con el pecho abierto, y doña Aurelia cosía mi corazón con hilos de oro negro. Siempre despertaba con el sabor del cobre en la boca y las uñas sotas de tanto apretar los puños. Pensé que era el trauma, nada más. Pero una noche, mientras Lucía dormía, escuché un golpe seco en la puerta. Eran las 3:13. Fui a ver con cautela. No había nadie. Pero en el umbral, había un pequeño paquetito envuelto en tela negra. Lo llevé a la cocina, lo abrí, y dentro había tierra, cabello y un clavo oxidado. Mi nombre estaba escrito con sangre en un papel enrollado. El sudor me corrió por la espalda. El mal nos había seguido. Lucía negó saber algo al respecto. Lloró. Dijo que quería que todo terminara. Que ella misma estaba teniendo visiones. Veía a su madre parada frente al mar, hablándole desde las olas, susurrándole palabras imposibles. Decía que la llamaba para completar el ciclo. Una noche, Lucía se levantó dormida. Caminó hasta la playa. La seguí descalzo, con el corazón en un puño. Al llegar a la orilla, levantó los brazos como si adorara algo, y comenzó a murmurar una letanía incomprensible. La arena se enfrió a mi alrededor. El agua del mar se alejó, como si retrocediera de miedo. Y entonces, algo se levantó del agua. Una sombra, enorme, con ojos como faros apagados. No tenía forma, pero sentí que me miraba directamente. Corrí hasta Lucía, la sacudí hasta que despertó gritando. Lloró desconsolada, decía no recordar nada. Pero en su brazo tenía marcas, símbolos quemados en la piel que no había tenido antes. Buscamos ayuda de nuevo.
Esta vez, acudimos a una mujer conocida en Catemaco, una bruja blanca llamada Doña Remedios. Al llegar a su casa, apenas cruzamos la puerta, ella se persignó y dijo: «Esa mujer, tu suegra, no fue enterrada del todo. Su alma sigue atada a ustedes. Hicieron un pacto que tú no aceptaste, pero que aún así sellaron con tu sangre». Nos llevó a una habitación pequeña, oscura, con un altar cubierto de santos y velas encendidas. Allí nos pidió dormir. Esa noche, tuvo lugar el ritual más perturbador de mi vida. Mientras dormíamos, sentí que algo me jalaba por los pies. Abrí los ojos y no vi a nadie, pero no podía moverme. Vi cómo Lucía flotaba en el aire, sus ojos en blanco, mientras murmuraba con voz ajena: «Yo no te dejé ir, hijo. Este cuerpo es mío también». Doña Remedios entró corriendo con un ramo de ruda y un cuenco humeante. Comenzó a golpear a Lucía con el ramo mientras recitaba salmos mezclados con conjuros en lengua antigua. Lucía gritaba, pero no era su voz. Era la de Doña Aurelia, distorsionada, como si viniera desde un pozo profundo. Ese exorcismo duró horas. Cuando finalmente Lucía cayó al suelo, inconsciente, la bruja me miró y me dijo: «Tu sangre está marcada. Puedes huir de los lugares, pero no de lo que te hicieron». Nos pidió quedarnos esa noche. Durante la madrugada, un cuervo entró por la ventana y se posó sobre mi pecho. Sus ojos no eran de ave, eran humanos. Era como si me estudiara. Cuando intenté moverme, el cuervo chilló con una voz femenina: «¿Crees que es tan fácil romper un vínculo hecho con huesos y promesas?». Luego voló hacia la oscuridad. A la mañana siguiente, Doña Remedios nos dio un amuleto hecho con espinas de ceiba, obsidiana y algo que se negó a identificar. Dijo que mientras lo lleváramos con nosotros, podríamos mantener a raya la presencia, pero no liberarnos por completo. Durante los siguientes meses, todo pareció calmarse. Nos mudamos a Guadalajara, evitamos hablar del tema. Pero una noche, mientras revisaba unas fotos viejas de mi celular, noté algo que me hizo soltar el teléfono. En el fondo de una imagen de Lucía y yo en la playa, se veía claramente a Doña Aurelia, parada entre las olas, sonriendo. Llamé a Lucía. Vino corriendo. Me miró. Su rostro se puso pálido. Me dijo que ella también la había visto. No en fotos, sino en el espejo del baño, en el reflejo del televisor apagado, en la sombra de la cortina al anochecer. Siempre la misma sonrisa, siempre sus ojos como pozos sin fondo. Nos fuimos de nuevo. Esta vez al norte, a Chihuahua. Cambiamos nombres, números, redes sociales. Vivimos casi como prófugos. Pero el miedo nunca desapareció. Un día, conocí a un anciano tarahumara en la sierra. Me observó largo rato, y sin que yo le dijera nada, me dijo: «Algunos lazos no se cortan con tijeras. Hay que quemar las raíces». Me dio instrucciones para un ritual. Me pidió tierra del lugar donde me hicieron el amarre, una prenda con mi sangre, y un objeto que perteneciera a ella. Viajé solo a Oaxaca. Lucía no quiso acompañarme. Volví a la casa abandonada. Estaban ruinas, pero el patio seguía ahí. El círculo de sal aún marcaba el suelo, como si nunca lo hubieran borrado. Busqué en los restos, encontré una peineta negra, de las que usaba Doña Aurelia. La guardé. Esa noche, hice el ritual en la cima de una montaña. Encendí las velas, enterré la peineta con la tierra y mi sangre, y recité las palabras que me dio el anciano. El fuego se avivó como si lo alimentara algo invisible. Una figura emergió de entre los árboles, no era humana. Tenía el rostro de mi suegra, pero su cuerpo estaba hecho de ramas, piel podrida y lodo. Se acercó, arrastrándose. Me habló con voz de cientos de personas: «Me robaste lo único que me quedaba». Tuve que tomar el cuchillo ceremonial y trazar un círculo con mi sangre. La figura gritó, se consumió en llamas. Pero antes de desaparecer, me maldijo.
Nunca tendrás paz. Te amarás, pero siempre con miedo. Mi semilla vive en ella. Volví a Guadalajara, pero todo había cambiado. Lucía ya no era la misma. A veces despertaba hablando en lenguas. Otras veces me miraba y no me reconocía. En la cocina, encontraba símbolos tallados en las frutas. En la ducha, el vapor formaba rostros. Y así vivo. Con ella. Amándola. Temiéndola. Porque tal vez el amarre no fue para que no me fuera, sino para que nunca pudiera escapar. Pasaron los meses. Lucía y yo intentamos rehacer nuestras vidas a la ciudad. Cambiamos de casa, de teléfonos, incluso de nombre en algunas redes sociales. Pero el recuerdo de aquella casa, de esa mujer, de lo que me hicieron, no se desvanecía. Era como una sombra pegada a mi espalda. Empecé a ver cosas. No todo el tiempo, solo cuando estaba solo. Un reflejo oscuro en el espejo. Una figura sentada a los pies de la cama. Susurros en el baño cuando la ducha empañaba el vidrio. Y lo peor era que Lucía también cambió. Su mirada ya no era la misma. A veces me hablaba dormida, en esa lengua que escuché en el ritual. Y una noche, al despertarla, abrió los ojos y me dijo con voz grave que no era suya, tú prometiste quedarte. Intenté convencerme de que todo era psicológico, que había sido demasiado trauma. Fui con un terapeuta. Me medicaron. Dormía a ratos, pero cada sueño me llevaba de vuelta a ese patio. A veces me encontraba con doña Aurelia, y ella sonreía, como si supiera algo que yo no. Un día, mientras revisaba una caja de cosas que habíamos traído del pueblo por accidente, encontré un papel enrollado dentro de un pequeño frasco. Era una nota escrita con tinta marrón, casi seca. Decía: si esto llega a tus manos, aún tienes tiempo. No todos los hilos se cortaron. El alma puede volver a enredarse. Debajo, un dibujo del mismo círculo de sal. Pero esta vez, en el centro, había una figura, con mi rostro. Fui a buscar a don Mateo, pero me dijeron que había muerto apenas 2 semanas después de ayudarnos. Su cuerpo fue encontrado en su choza, completamente seco, como si le hubieran robado la vida desde dentro. Sus ojos estaban abiertos, fijos en el techo, y su boca aún murmuraba algo, según contaron. Lucía cayó en una depresión. Apenas comía. Se despertaba gritando nombres que no conocíamos. Cada día parecía más delgada, más ausente. Hasta que un día desapareció. Solo dejó una nota que decía: no quiero arrastrarte conmigo. Ella me llamó. Tengo que volver. La busqué durante días. Fui a la policía, hablé con su familia. Nadie sabía nada. Finalmente, impulsado por el miedo y el amor, decidí regresar al pueblo, aunque todo dentro de mí me decía que era una condena. La casa seguía ahí. Cerrada, pero no abandonada. El adobe se veía más oscuro, como si algo lo hubiera podrido desde adentro. Empujé la puerta, y no me sorprendió encontrarla abierta. Todo estaba como lo dejamos. Menos una cosa. En el patio, el círculo de sal había sido reactivado. Esta vez con 7 velas negras, y en el centro, Lucía. Sentada, con los ojos cerrados, mecida por una brisa que no sentía en el rostro. Al verme, abrió los ojos. Ya no eran negros. Eran rojos. Y entonces entendí, el amarre nunca fue para retenerme, fue para reemplazarme.